Henao. Gracias por acompañarme en este especial sobre las memorias de las dos visitas que hiciera el Papa Juan Pablo II en vida a nuestro país. Me encuentro en el lugar donde hace 22 años era reconocido como la Plaza 19 de Julio, lugar que visitó Juan Pablo II. En 1983, el Papa Viajero, el mensajero de la paz, como está siendo reconocido en estos momentos, emprendió su primera visita a Centroamérica, una región que se encontraba en guerra, dividida. El vicario de Cristo encontró entonces en Nicaragua un país polarizado, un país que era escenario del conflicto este-oeste, un país que tenía censura de prensa. Fue una histórica visita que, en medio de la alegría de recibir al embajador de Jesús, resultó una inmensa tristeza para miles de católicos, quienes 22 años después consideran que el Papa Juan Pablo II fue irrespetado. Y esto ha sido calificado como un error histórico. Pero también, 22 años después, existe una visión totalmente diferente de lo que ocurrió en esta plaza en ese marzo de 1983. Para algunos todo fue producto de las circunstancias sociopolíticas que vivía nuestro país en ese entonces, ya que en ningún momento, aseguran, el Frente Sandinista tuvo el ánimo de agraviar u ofender a su santidad. En todo caso, 20 años después de ese 1983, dirigentes sandinistas pidieron perdón a la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II regresó a Nicaragua en 1996. Hoy queremos recordar esas dos históricas visitas que realizara su santidad a nuestra Nicaragua. Veamos. A su santidad, saludando al público presente en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Al pisar el suelo de Nicaragua, mi primer pensamiento agradecido va a Dios, que me brinda la posibilidad de visitar esta tierra de lagos y volcanes, y sobre todo este noble pueblo tan rico de fe y de tradiciones cristianas. Me trae a Nicaragua una misión de carácter religioso. Vengo como mensajero de paz. El Papa nos trajo la libertad y a pesar de las cadenas, nosotros comenzamos a ser más libres. Yo creo que ese es un fenómeno que va ahí presente en la historia después de la visita del Papa. Bienvenido a Nicaragua. Es recibido usted por un pueblo heroico, martirizado, pero jubiloso. El gobierno de la revolución, el único interés era explicar la naturaleza de la revolución, la participación de la Iglesia y el problema planteado en la relación norte-sur en general y en particular con los Estados Unidos. Lo único que se pretendía que el Papa llevara de regreso una visión distinta de la revolución en esos tres ámbitos. En el ámbito doctrinario de la teología y la liberación. Nuestra experiencia nos demuestra que se puede ser creyente y a la vez revolucionario consecuente, y que no hay contradicción insalvable entre ambas cosas. Y los patriotas y los revolucionarios cristianos son parte integrante de la revolución popular sandinista desde hace muchos años. Porque era una revolución cristiana que reivindicaba la teología de la liberación. Otro problema de carácter doctrinario para el Papa. Porque para el Papa cristianismo y revolución Sí había contradicción.
y nosotros decíamos que no había contradicción. El Papa habló en ese discurso, y que es lo que provoca cierta reacción, habló de la unidad de la Iglesia, habló de la dificultad que sería una Iglesia popular. El Papa vino a dar una doctrina clara sobre la unidad de la Iglesia, pero evidentemente había muchos intereses para tratar de que esa doctrina no quedara clara, porque la Iglesia Popular era el brazo religioso del Frente Sandinista. Pero además, en el caso de Nicaragua, había un elemento mucho mayor. No solamente porque la consideraba un país asociado al comunismo internacional, de manera que habían dos elementos doctrinarios que hacían de la visita del Papa a Nicaragua una visita conflictiva previamente anunciada. Visita que 3 días antes de ese histórico 4 de marzo de 1983 estuvo a punto de suspenderse, según Monseñor Carballo, quien 22 años atrás era director de Radio Católica y párroco de San Miguel Arcángel en Las Brisas. De Roma viene lo que a Roma va. La información que llegó a Roma fue contradictoria. Dentro de Nicaragua había gente políticamente que no quería que el sandinismo se aprovechara de la visita del Papa, y usted sabe, seguramente otros intereses geopolíticos no querían aislar pues al gobierno. Entonces, por supuesto que el Papa, con toda esta información, llama a los obispos para tomar una decisión final. Hay un momento en que el Papa me dice, cree que es conveniente que vaya, cree que el pueblo de Nicaragua va a responder. Santo Padre, yo le aseguro que el pueblo de Nicaragua lo va a responder, aunque vive en momentos difíciles, pero va a saber el pueblo pues esperarlo. Recuerda que partieron de Roma rumbo a Nicaragua ese mismo día. La Junta de Gobierno había formado una comisión que negoció con el Vaticano los detalles de la visita del Papa. Habían serias contradicciones. Las negociaciones se llevaron hasta niveles, digamos, inimaginables. A mí no me extraña que Monseñor Carballo te haya dicho de que ya se sentía en el ambiente, un ambiente pesado en cuanto a la visita, porque esas negociaciones fueron muy duras. Se sube la portezuela del avión Alitalia. Es costumbre cuando el Papa llega a un país, realmente el arzobispo, donde él llega, sube al avión juntamente con el señor nuncio para bajar juntamente con él. En esa ocasión, pues, no permitieron que este servidor de ustedes subiera al avión. El gobierno, pues, que estaba de turno, no permitió. Aldo Díaz, entonces director de protocolo ad hoc de la Junta de Gobierno, controlada para entonces por los sandinistas, fue la persona que subió en la escalería para bajar con su santidad. Es muy probable, y tal vez debo decir casi seguro, que en visitas papales, en aras de una relación armónica Estado-Iglesia, el arzobispo del lugar suba a recibir al Papa. Pero en este caso concreto, tanto la Iglesia como el gobierno de Nicaragua acordaron que fuese una visita de Estado, como jefe de Estado. ¿Qué tanta simpatía tuvo esta decisión en la Iglesia? Ese es un problema que yo no puedo juzgar, pero sí tuvo esa decisión. Entonces el protocolo exige que sea el director de protocolo el que suba a recibir al jefe de Estado para darle la bienvenida, con un solo propósito: para cuando baje presentarle a las autoridades nacionales. Los representantes del Vaticano exigieron que los sacerdotes con cargos en el gobierno no recibieran a Juan Pablo II. Pero en el aeropuerto se encontraba el padre Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, en 1983. Al Papa no le agradaba la idea de un sacerdote político. Para el líder de la Iglesia Católica, la noción de un Jesús político, revolucionario, subversivo, no estaba en armonía con la enseñanza de la Iglesia. Y se tuvo que negociar. Usted sabe que estaba Miguel de Escoto de canciller, entonces se tuvo que él, para no encontrar con el Papa, él tuvo que irse a una reunión de los países no alineados. Ahí es el incidente del poeta Ernesto Cardenal, que es sacerdote, que se supone que no iba a haber saludo de parte de él y que él no iba a estar ahí. Yo no recuerdo que hubiese sido una decisión obligada
del gobierno para que estuviera presente Ernesto. Lo que sí recuerdo es que hubo una normativa de que todos los ministros debían estar en el aeropuerto, que es una cosa diferente, porque Ernesto era ministro de Cultura. 20 años después, el padre Ernesto Cardenal escribió en su libro La Revolución Perdida: la Dirección Nacional no cedió. Dijeron que debía estar ahí, porque además de ser un miembro del gabinete, era una gloria nacional. También escribió que el Papa le dijo: usted debe de regularizar su situación con la Iglesia. Esto para Cardenal fue una humillación pública que no lo cogió por sorpresa, y expresó entonces que estaba preparado para ello. Ese 4 de marzo del 83, en el aeropuerto, el Papa Juan Pablo II tomó un helicóptero que lo transportó hasta la ciudad de León. El Papa iba acompañado por su seguridad. La seguridad sandinista en ese entonces, uno de los que lo acompañó fue el jefe de la seguridad del Estado, el comandante Lenín Serna, y el director de protocolo. Se pensó en León, que era la diócesis más antigua, la provincia eclesiástica, digamos, de toda la zona de Centroamérica. Entonces se escogió León y ahí se ubicó, por ser la universidad, el tema que el Papa habló en León fue sobre la educación. Al Papa le dijeron lo que es correcto, que León era la ciudad universitaria. Entonces él eligió esa ciudad para decir una homilía doctrinaria con relación a la educación, cómo la Iglesia veía la educación en general, y por supuesto dentro de esa generalidad una crítica tremenda a la educación en Nicaragua. Pero el sitio donde se lleva a cabo esa concentración popular, que fue muy grande por cierto, era un sitio muy abierto, marginal, de manera que la inmensa mayoría de la gente que estuvo presente era campesina. Ese discurso no caló. Caló en los universitarios que estaban allí, en los religiosos que estaban allí, porque tú sabes que también León tiene muchos religiosos, y por supuesto la gente que andábamos acompañando al Papa. Hoy me dirijo a las personas que en Nicaragua y en los otros países se dedican de un modo u otro a la educación en la fe. Que en este país era un tema muy álgido, porque la educación tenía toda una fuerza, digamos, estatal, pues la educación era, y el Papa habla de que la educación no puede inspirarse en modelos ateos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras en Managua, miles esperaban al Papa Juan Pablo II para celebrar la Santa Misa, una misa que se había acordado oficiarse en la entonces Plaza 19 de Julio. Cuando la Iglesia, mejor dicho, cuando los delegados papales se dan cuenta que había una gran valla con unas pinturas de Carlos Fonseca y algunos fundadores de la Revolución y algún mensaje alusivo a la Revolución, ellos pidieron que le quitaran esa valla y el gobierno no aceptó. De manera que ese fue el último punto que finalmente la Iglesia tuvo que aceptar a regañadientes. Se le pidió que si permitían poner un crucifijo, una cruz alta, y hubo totalmente negación, pues, es decir, ellos dijeron que los cuadros que estaban ahí, que eran todos alusivos a la Revolución, debían mantenerse. O sea, no hubo ni siquiera capacidad o deseo de quitar eso para poner algo alusivo al Papa. El actual director de Radio Católica, hace 22 años, líder de la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Managua, recuerda que las llamadas turbas sandinistas detuvieron a jóvenes de la parroquia de San Nicolás de Tolentino, que se dirigían en la madrugada del 4 de marzo a la plaza. Nuestra primer parada la hacemos en el Cristo Rey, en el Colegio Cristo Rey, porque ya el ambiente está un poquito ofuscado. Nosotros comenzamos ya a escuchar gritos, consignas de aquel entonces, y eso nos hace detenernos ahí un momentito. Es decir, es que sí eran las turbas, pues, pero ellos no nos dijeron somos los sandinistas, ¿verdad? Pero definitivamente eran ellos, pues, ¿verdad? Tenía 17 años y aún no era sacerdote. Fue uno de los muchos católicos que llevaron las ofrendas durante la misa en la plaza. Pero la cuestión es que tipo 10, 11 de la mañana
es que logramos entrar a la plaza, cuando ya toda la primera parte de la plaza estaba ocupada por gente que llevaba las banderas rojinegras, pues, y a las cuales no se les miraba ninguna devoción. Ese es el hecho histórico, es el dato objetivo. Es decir, allí no es cuestión de análisis, esa no es cuestión de juicios, esa no es cuestión de deducciones, es un hecho histórico, un dato objetivo que lo registran las cámaras de televisión también. Monseñor Carballo recuerda que al no permitírsele ser el coceremoniero, se dirigió a la plaza como párroco de San Miguel Arcángel, acompañando a los católicos de esa comunidad. Y nosotros llegamos hasta la altura de donde era ahora es el Country Club, y nos regresaron al César Augusto Silva. Tuvimos que regresarnos precisamente porque había toda una lógica del gobierno de que debíamos caminar con las organizaciones de masa. Y las organizaciones de masa llevaban sus banderas del color del partido y era lo que nosotros no queríamos los católicos. Es una lástima. Es una lástima. Yo no te puedo responder eso. Lo que sí sé es que la iglesia estuvo representada por un grueso muy grande de gente. De esos 700.000, probablemente un 10% estaba dirigido directamente por los representantes de la iglesia en la plaza. No estoy tratando de negar la presencia de las organizaciones de masa, igual que no puedo negar que estaba la seguridad del Estado y que estaba la policía, porque cómo no iba a estarlo con 700.000 personas y con la visita de un papa. Nicaragua tenía entonces unos 3 millones de habitantes y se calculó entonces una asistencia de entre 700.000 y 1 millón de personas. El Papa Juan Pablo II fue trasladado de León a Managua y llegó al CAS, al entonces Centro César Augusto Silva, antes Country Club. Ahí el Papa tiene un contacto con las madres héroes y mártires. Ahí está la foto donde el Papa saluda a las señoras estas de negro. 4 días antes de la visita del Papa, 17 jóvenes habían sido asesinados por fuerzas de la contra. Los 3 días previos a la llegada del Papa fueron 3 días marcados por la muerte de estos muchachos. Fueron 3 días que sirvieron para abonar el espíritu de rechazo a la guerra y de convocatoria a la paz. Y de esa manera ingresó el Papa Juan Pablo II aquí, lo que era la Plaza 19 de Julio, hace 22 años. Hoy que los restos del Papa Juan Pablo II descansan en Roma, miles de medios de comunicación hacen un recuento sobre su vida, sobre sus viajes. Y la primera visita a Nicaragua es catalogada como una de las más amargas y tensas en América Latina que realizó su santidad. Regresamos en un momento con todo lo que ocurrió esa noche, ese 4 de marzo de 1983, aquí en lo que era la Plaza 19 de Julio. Quédense con nosotros. Nosotros en este especial de Vidas y Confesiones. Hace 22 años el Papa Juan Pablo II ofició una misa aquí en lo que era la Plaza 19 de Julio. Una misa en la que para miles de católicos se irrespetó a Jesús y a su vicario. Para otros, el Papa en su mensaje atacó la teología de la liberación y a la revolución, y eso caldeó los ánimos. En todo caso, yo los invito a ver los videos históricos de ese 4 de marzo de 1983. Un aplauso para Juan Pablo II, obispo de Roma.
De acuerdo a los videos filmados por la televisión estatal, aquella tarde del 4 de marzo de 1983, este fue el ingreso del Papa Juan Pablo II a la Plaza 19 de Julio, donde miles esperaban por él desde la noche anterior. Pero como 3 días antes se dio la muerte de estos muchachos jóvenes, creo que fueron 22 muchachos jóvenes, eso complicó tremendamente el asunto. Porque las madres de estos muchachos empezaron a pedir una oración por la paz. Y como el Papa había venido predispuesto alrededor del problema doctrinario, por una parte del comunismo y por otra parte de la teología de la liberación, tuvo una lectura de esa solicitud de oración por la paz diferente. Como creyente católico y como sacerdote, yo me siento ofendido con esa explicación. Me siento ofendido porque ¿quién es el que todavía hoy duda de la lucidez, de la ecuanimidad y de la iluminación evangélica que el Santo Padre dio al mundo, no solo a Nicaragua? ¿Y quién es el que hoy duda de la sensibilidad social que el Santo Padre tuvo durante toda su existencia? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo creo que es muy ingenuo pensar que el Papa no entendió. Yo creo que estamos claros de que hubo errores y ese fue un error, el no haber respetado la Eucaristía en ese momento y no haber respetado la autoridad del Papa de la cátedra en cuanto a enseñanza en esa celebración. La primera que quiere la paz es la Iglesia. Pero la confrontación, que era muy pequeñita, entre un grupo de madres y el Papa, se va ampliando, se va ampliando. Y al final de la misa, después de todos los problemas que pasaron allí, que el Papa pidió silencio, que el Papa dijo que la Iglesia era la primera que se preocupaba por la paz, después de la homilía que fue muy dura, aquella plaza de 700.000 personas vistas en retrospectiva y para usar la figura tan popular ahora, se convirtió en un tsunami. Era un tsunami. Aquella multitud de gente tratando de venir hacia adelante y hacia adelante. 22 años después, algunos sacerdotes mantienen que esto fue orquestado y si no por lo menos facilitado. Si uno ve los videos, por ejemplo, en ese tiempo
uno de los grandes personajes de él era Oscar Loza, el capitán. Él guía a las madres, o sea, tiene que ver el video, él guía a las madres para ubicarlas frente al lugar donde comenzaron a hacer los gritos. O sea, eso hay que ser objetivo, pues. Hubo todo un manejo de esa situación, no fue una manifestación espontánea. Yo sí creo que fue espontáneo. No estaba en el ánimo ni del gobierno revolucionario, ni del Frente Sandinista una confrontación con el Papa. Al contrario, mi memoria histórica, y lo digo como testimonio honrado, era llegar a limar asperezas con la Iglesia. Aprovechar la visita del Papa para restablecer, si no la armonía, la normalidad entre ambas partes. El problema era que los que manejaban el poder estaban ahí, que esa es otra de las cosas que se buscaron un palco casi al mismo nivel del Papa. El lugar donde estaba la Dirección Nacional era al mismo nivel del altar, y ellos estaban viendo. Ahora, se ha publicado tantas cosas, pero la verdad es que mirábamos al momento que había poder popular abajo, también levantando brazos desde arriba, apoyando el grito. Yo no lo recuerdo. Me parece que no se dio, aunque admito la posibilidad. ¿Por qué creo que no? Porque la decisión era hacer de la visita una visita exitosa. Amados hermanos y hermanas, os he hablado de corazón a corazón. No mira los videos y hubieron personas que tomaron los micrófonos, pero obviamente no los que estaban a la vista. Se ve que habían micrófonos y aparatos que estaban ligados al audio y que estaban escondidos. Ahí están los videos cuando hay personas que están arengando con el mismo audio. Es muy probable que el que estuviese manipulando la consola abriera y cerrara los micrófonos direccionales, porque sí es posible que en la tarima hubiese 2, 3, 4 micrófonos. Eso sí es posible, de pie, micrófonos de pie. Sí. Eso sí es posible. Que manipulara en función de las intervenciones del público y de las intervenciones del Papa. Eso es posible, inclusive hasta probable, pero no me consta. Si es cierto que hubo esa competencia de sonido, es la única explicación que yo le encuentro, pero no creo que hubiese existido otra explicación. Y recuerda Díaz Lacayo que había mucho riesgo de desbordamiento en un ambiente tan agitado y tan tenso. Y yo tuve la iluminación, para decirlo en términos religiosos, de parar ese movimiento y propuse poner el himno del Frente Sandinista. Yo soy un estudioso de la psicología, conozco un poco la psicología de las masas e inmediatamente me di cuenta que había que buscar un elemento motivacional que paralizara a la gente. Y propuse, y fue aceptado, poner el himno. Pero digamos fue providencial porque en determinado momento estaba tan tensionada la gente que estábamos en la plaza, los católicos y los grupos de organizaciones de masa, estábamos tan confrontados que si no hubiera habido el himno, posiblemente eso hubiera terminado en una guerra campal. Pero como la gente que estaba ahí era de formación disciplinada, al momento de oír su himno se quedaron cantándolo. Entonces fue lo que aprovechamos los grupos católicos para retirarnos. Y lo triste fue pues cuando ya no le llegó el Papa móvil al terminar la misa por los gritos. Yo mandé que trajeran mi vehículo, estaba como a 3 cuadras, no podía salir porque estaba bloqueado. Pues llegó un vehículo particular y llevamos al Papa al aeropuerto. El Papa iba callado y yo también en silencio, solo lo acompañaba el chofer
y este servidor. Me dijo en italiano que si pensaba que el pueblo católico lo había escuchado. Le dije, Santo Padre, si el pueblo lo quiere, lo ha escuchado, solo que las circunstancias no nos favorecieron, y en el aeropuerto pues yo lo acompañé hasta cerca del avión. Pero había ya en la terraza, al principio había gente católica que le daba la bienvenida y había una gente hostil que insultaba al Papa y insultaba también a este servidor. Yo me bajé, pero el Papa no se bajó del automóvil. Allí esperamos unos 7 minutos hasta que llegaba la comitiva. Díaz Lacayo recuerda que le dio la impresión que el Papa quería irse sin despedirse. Pero a pesar de todo lo sucedido, se registró un acto oficial de despedida, donde el coordinador de la Junta de Gobierno, el comandante Daniel Ortega, intentó explicarle qué significaba la solicitud de Queremos la Paz. Cuando nuestro pueblo pide la paz, la quiere para tener las posibilidades, no enriquecerse, ya que nosotros no queremos enriquecernos, sino que quiere llenar sus necesidades elementales de vida y de subsistencia. Cuando nuestro pueblo dice queremos la paz, lo dice con la convicción que a última hora es a este pueblo sufrido, a este pueblo heroico, a este pueblo combativo, a este pueblo cristiano de Nicaragua, al que le tocará defender con su sangre, con su vida, el derecho a tener una paz digna. El Papa pronuncia el discurso que ya tenía preparado y no hizo ninguna referencia a lo ocurrido en la plaza. Siento el deber de agradecer vivamente a la Junta del Gobierno y a cuantos de formas diversas han colaborado en ello, la cortesía de su acogida y los preparativos llevados a cabo para hacer posible mi venida. Dios bendiga a esta iglesia, Dios asista y proteja a Nicaragua, así sea. Muchas gracias. Fueron las últimas palabras que pronunció esa noche de 1983. Fue para nosotros pues una tristeza que no se le hubiera podido dar en la primera visita ese calor y ese cariño que es propio del pueblo católico de Nicaragua. 22 años después, el entonces coordinador de la Junta de Gobierno, en 1983, y hoy convertido en secretario general del partido Frente Sandinista, asistió a la misa que se celebró en honor a Juan Pablo II, quien ya descansa en paz en Roma. 22 años después, mucha agua ha corrido bajo el puente, y los líderes sandinistas pidieron perdón a la Iglesia Católica. Yo pienso que a partir de la visita del Papa viene una reflexión, primero superficial, después un poco más profunda, primero muy reducida, después un poco más amplia. Y esa reflexión se ha ido profundizando, se ha ido ampliando hasta el momento en que hay una reconciliación virtual entre el Frente Sandinista y la Iglesia Católica. El entonces ministro del Interior en 1983, después de 20 años, y durante una entrevista concedida a una cadena internacional, aseguró que de alguna manera los sandinistas se equivocaron. Cuando vino a Nicaragua, actuamos yo creo que con determinada ingenuidad, apasionamiento y torpeza también. Nosotros éramos inexpertos y estábamos poseídos por un entusiasmo desbordante, ¿no? Y éramos jóvenes también, teníamos tendencias muy radicales. Creo que las cosas las hubiésemos manejado de otra forma, con más sabiduría. Igual que lo hizo posteriormente Fidel Castro, que actuó con una gran sabiduría en el recibimiento que le hizo a su santidad. Pero bueno, Fidel es un hombre más experimentado, conocía la experiencia de Nicaragua, que debía haberle estudiado,
Borge dijo reconocer con profundo respeto el papel de su santidad. Bueno, yo creo que ya el perdón se pidió. El Papa a los católicos, el Papa antes de cruzar el umbral del nuevo milenio nos pidió perdón y nos invitó a pedir perdón. El Frente Sandinista como partido ya pidió perdón en una actividad que todos conocimos. Entonces yo creo que fue un error definitivamente. No se midió las consecuencias por parte de los que pudieron impulsar eso. Y ahora pues estamos con esa, a través de la memoria histórica tenemos ese punto negro en nuestra historia, pero quedemos claro que no fueron todos los nicaragüenses los que participaron ahí, fue un grupo bien organizado y que fue llevado a esos extremos. Creo que los dirigentes de la revolución se han acercado honestamente a la Iglesia. Muchos los ponen en duda, muchos creen que es una actitud medio demagógica, yo creo que es honesta. Yo no puedo juzgar porque sería un manoseo a la conciencia de la gente, por lo tanto yo no puedo juzgar la intención que hayan tenido algunos personeros políticos, ¿verdad?, en el asunto de la reconciliación. Pero lo que sí, obviamente, ¿verdad?, se puede juzgar son los actos externos. Y yo creo que por sus frutos los conocerán. Hay que distinguir el perdón. No nos confundamos. El cristiano tiene que perdonar. Sí, por supuesto. ¿Y cómo vamos a vivir con un peso de falta de perdón? No se puede. Pero eso es una cosa y la memoria histórica es otra. Es que el perdón no borra la memoria histórica, por caridad. No se puede. Borrar la memoria histórica es desidentificarse, porque usted y yo hoy somos también lo que fuimos. Es decir, nuestro pasado nos edifica, nos construye, para bien o para menos bien. Te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con... Y yo fui después a suplicarle, a tocarle la mano a mi muchachito, usted tiene que ir a Nicaragua, la gente lo quiere. El mensajero de la paz, el grande como hoy la historia lo está reconociendo, regresó a este pequeño país centroamericano 13 años después, en 1996. Regreso en un momento con mucho más sobre este especial de las memorias de las dos visitas que hiciera Juan Pablo II en vida a Nicaragua. Quédese con nosotros. En este especial de Vidas y Confesiones sobre las memorias de las dos visitas que hiciera en vida el Papa Juan Pablo II a Nicaragua. El Papa regresa a nuestro país en 1996. La guerra ya había acabado y a nivel mundial el comunismo había caído. Para miles de creyentes católicos este reencuentro con su santidad sirvió para quitarse la pena moral que dicen muchos cargaban desde los años 80. Veamos. Te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con... Y yo fui después a suplicarle, a tocarle la mano a mi muchachito, usted tiene que ir a Nicaragua, la gente lo quiere. Te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano. Yo lo recuerdo, una belleza que este hombre aceptó que regresara aquí a Nicaragua. Ay, no, es que me parece un sueño, me parece mentira, pero bueno, está en el cielo ahora. Yo recuerdo que le dije al Santo Padre, vaya a Nicaragua, hoy las circunstancias han cambiado, para que usted conozca lo que es el pueblo de Nicaragua, un pueblo que tiene un gran amor a la patria, un gran amor a la Eucaristía, un gran amor pues a la Iglesia, un gran amor a María, y al Papa que vaya, Santo Padre. Y el Papa generosamente aceptó la segunda venida.
Ha sido una invitación particularmente cálida y cordial, que agradezco profundamente. Esta visita se desarrolla en circunstancias muy distintas de la anterior. Quienes recuerdan la de hace 3 años saben que el Papa vino a Nicaragua, celebró la Santa Misa, aunque no pudo encontrarse realmente con la gente. Desde entonces han cambiado muchas cosas en Nicaragua. Por eso, tanto nuestra nación como el Papa mismo deseaban vivamente tener la ocasión de una nueva visita pastoral que fuera un verdadero encuentro. El pueblo salió a las calles a llorar, a pedirle perdón al Papa en nombre de Nicaragua, aunque el pueblo fiel no fue el que había cometido eso. Pero hay un dato bien importante, María Lili, que cuando también hablo yo del pueblo fiel, estoy hablando de muchísima gente que había participado, ¿verdad?, en el 83, cometiendo este tipo de irrespeto a la Eucaristía en primer lugar, porque lo que más le dolió al Papa fue el irrespeto a su sacramentado. La segunda vez que el Papa vino a Nicaragua no nos invitaron, a nosotros los sandinistas. Yo hubiese querido ir. De mi visita anterior, recuerdo un eslogan muy repetido: queremos la paz. Gracias a la divina providencia, la paz ha vuelto a nuestro país. Hermosas palabras del Papa reflejando la historia de Nicaragua. La paz ha vuelto. Ojalá que todos sepamos conservar la paz. Sí, la paz ha vuelto a Nicaragua y a toda América Central. Esto me ha movido a visitar de nuevo al menos algunos países de esta parte del continente americano, y en particular Nicaragua. Hace 13 años parecía que tú, Nicaragua, tú, América Central, eres solamente un campo, un polígono de las superpotencias. Y hoy se ve que tú eres un sujeto de tu propia soberanía humana, cristiana, nicaragüense.
Me recuerdo la celebración de hace 13 años. Se hacía en Buyo, una grande noche oscura. Hoy se ha hecho la misma celebración eucarística en el sol. Se ve que la providencia divina está actuando sus designios en la historia de las naciones, de toda la humanidad. El entonces jefe de la Seguridad Personal de la Policía Nacional recuerda que se registró una excelente coordinación con las autoridades religiosas. Unos 3.500 policías participaron en el plan de seguridad de la segunda visita de Juan Pablo II, además de 3.000 brigadistas que apoyaron el plan sobre Carretera Norte y la Plaza La Fe. El Papa Móvil provino de Chile. Un policía nicaragüense, Jesús López, lo condujo. Sí, el chileno lo entrenó a él para que manejara el papamóvil. Entonces se metió a un plan de entrenamiento y hasta que ya tuvo la destreza y la habilidad del chileno, dio lo que hombre tiene las destrezas para manejar el papamóvil. Pues porque es que no es solo el papamóvil como tal, es el papamóvil con el montón de carros y saber llevar distancia, saber cómo acelerar. Y no creas, son cuestiones de detalle que de repente pues vos ves cómo va circulando, pero parece que van todos al mismo ritmo, a la misma velocidad, pero eso lo tenés que practicar. Me recuerdo que en el taller de seguridad personal ahí estuvimos practicando con el papamóvil, sí, pero horas hasta que Jesús lo aprendió a manejar muy bien, pues, y el chileno dice, está mejor que cualquiera de nosotros, lo está manejando excelente y con una serenidad. Y yo le preguntaba, Jesús, ¿estás nervioso? ¿No vas a cometer errores a la hora que vayas con el Papa? Entonces, no. ¿Y Jesús era policía o...? Policía, es un mecánico de nuestro taller. Doña Violeta quiere que se parte en dos la plaza y que entre por ahí el Papa, y también así lo estaban pidiendo la gente del Vaticano. Y yo estaba escéptico, nunca lo habíamos hecho en Nicaragua eso. Entonces tenemos que hacer una inversión fuerte en infraestructura. Si ustedes me logran poner malla ciclón fuerte y bien amarrada para soportar la presión de la gente, nosotros lo podemos hacer, y así se hizo. Ahora que he estado viendo todos los canales de televisión que están poniendo esa toma, me ha impresionado, realmente me ha impresionado, porque yo no lo vi, no me puse a observar porque estaba en el puesto de mando por radio, pero debe entrar a tanto padre, a esta plaza y con tanta gente abarrotada y con tanto orden, solo por el esfuerzo de los feligreses, en primer lugar, de todos los que asistieron, de los 2.000 brigadistas que nos dio la iglesia para que los lográramos ubicar en todas las áreas de tensión. Y su mensaje evangelizador fue dirigido a la familia. El futuro de las naciones, de las culturas, pasa ante todo por la familia. Yo lo vi muy contento en la catedral cuando se cantaba, yo por un tenor nicaragüense, no recuerdo el nombre, se cantaba y el Papa estaba muy contento, y todavía pues cuando salimos por el aeropuerto el Papa se había satisfecho y conoció lo que es el pueblo nicaragüense, el pueblo católico, un pueblo que sabe dar calor humano, que es un pueblo amigo y un pueblo que reza por su santidad Juan Pablo II. La expresidenta Chamorro aún conserva el rosario que el Papa le regaló. Ahí está, mira, el Santo Padre dándome la comunión y el rosario que él me dio. ¿Y ese rosario se lo bendijo? Claro, eso me lo dio él. Qué belleza, esta es mi habitación privada, vivo de los recuerdos de todos mis muertos y mis vivos. Si él vino es porque él quería de nuevo demostrar y ver que la gente le estaba demostrando un gran aprecio, un gran cariño, y que todo el mundo tenía que, bueno, él decía perdonar, pues, porque nadie es perfecto en la vida. Pero llegó un momento en que yo no estaba viendo que me dijeran camine para acá, camine para allá. Yo rompía protocolo y andábamos de la manito los dos aquí. Pues yo me siento contenta, muy feliz que la gente haya podido palpar, ver a un señor que es un santo. Y tal vez ahora están recapacitando. Hombre, qué alegre, bendito sea Dios que vino aquí. Sea siempre María de Nicaragua. Rezar también por el Papa. Muchas gracias.
últimas palabras que le escuchamos decir aquí, en la Plaza La Fe, hace 9 años. Regreso en un momento con más, en este especial de Vidas y Confesiones. Que como que no es solamente el operativo como tal que dirigimos, como que hubo una parte del corazón nuestra que se vio afectada, pues, y que se vio capturada por esta misma visita. Es decir, el Santo Padre, por su santidad de vida, nos transmitía palpablemente la presencia de Dios. Y eso causa una emoción y una conmoción en el corazón, ¿verdad? Que lo marca a uno para toda su vida. ¿Qué va? Es una personalidad extraordinaria, arrolladora, con un carisma personal fuera de serie, una actitud muy reflexiva, muy mística, muy espiritual. El Papa tenía una capacidad de rejuvenecerse en contacto con las masas. Si dicen que los papas son infalibles, este papa es invencible. Es de una capacidad absolutamente fuera de lo común. Yo diría, pues, un gran evangelizador. Siento que el Papa es un santo y el Papa quería a los nicaragüenses. Papa Juan Pablo II descansa en paz en Roma, y para miles de creyentes y no creyentes, este fue un personaje extraordinario con un carisma fuera de serie, un verdadero peregrino por la paz, un papa conservador en materia doctrinaria, pero liberal y progresista en su visión ideológica del mundo. Un papa que se opuso a la guerra en Irak y que pidió perdón por los errores de la Iglesia Católica, pero un papa que también se opuso al aborto y al control artificial de la natalidad. Lo que sí es cierto es que era un personaje que irradiaba una energía especial y que en cada país que visitó dejó una huella. Nicaragua no fue la excepción, aquí el Papa dejó una huella imborrable. Quiero agradecer a todas las personas que compartieron sus recuerdos con nosotros en este especial de Vidas y Confesiones sobre las memorias de las 2 visitas que hiciera Juan Pablo II en vida a Nicaragua. Y quiero agradecer también a todas las personas que nos apoyaron para llevarles hasta cada uno de sus hogares este programa especial. Muy buenas noches y los invito a que nos acompañen cada domingo, recuerde, a las 6 de la tarde, aquí en Vidas y Confesiones por Canal 2.